Buenas noches, chicos. Y pues bueno, bienvenidos a esta plática. Vamos empezando. Me presento para todos los que no me conocen. Yo soy Cristina Hernández, soy contadora pública y tengo ya poco más de 11 años trabajando en la práctica, estudio y entre otro tipo de cosas más de esta bonita carrera que es contaduría pública. Entonces, pues bueno, vengo a platicarles esta noche sobre el complemento cartaporte, que este complemento cartaporte nos ha traído dando vueltas entre prórrogas y prórrogas desde el año pasado. Por allí nos dijeron que iba a ser obligatorio en 2, 3 fechas del año pasado y nos han dado tiempo, nos han dado prórrogas. Nos dijeron anteriormente que íbamos a entrar en vigor el 1 de enero y pues bueno, tenemos por ahí algunos cambios que los vamos a ir platicando a lo largo de esta sesión. Pero bueno, es importante que sepan que a partir del 1 de enero se consideró obligatorio el complemento cartaporte, pero sin sanciones si no lo emitimos correctamente. O sea, estamos todavía en un periodo de transición y ahorita les voy a poner al final las reglas y las fechas para este tema, pero bueno, todavía nos dan chance de que nos equivoquemos un poquito a pesar de que nos han dado prórroga tras prórroga. Por ahí la Asociación de Transportistas está muy unida y pelea mucho a la autoridad, entonces eso es bueno que estén muy unidos porque nos han estado ayudando con el tema de las prórrogas, entonces pues bueno, vamos empezando con esto. Primero y antes que otra cosa, ¿qué es una carta aporte? Porque bueno, sabemos que esto involucra la materia fiscal porque la materia fiscal es la que nos está dando la obligación de la emisión de este complemento, porque al final de cuentas es quien tiene los medios para emitir un documento oficial, que en este caso es el timbrado del comprobante, que sea un tema verídico y demás, pero no necesariamente es una obligación o es algo que repercuta en materia de ingresos, que nos genera un impuesto o algo por el estilo. Simplemente es una obligación que la ponen por tema fiscal, pero más que otra cosa tiene una finalidad de comercio, de evitar temas de piratería, de robos y otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, a nosotros nos obligan en la parte fiscal a conocer esta área. ¿Qué es una carta aporte? Es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional, al cual se le incorpora el complemento carta aporte. ¿Sale? Entonces, acuérdense que esto tiene como finalidad amparar el traslado de mercancías, tal cual. Ahorita vamos a ir desmeduzando un poquito todo lo que conlleva, pues, trasladar mercancías, qué tipo de mercancías, hacia dónde, cómo, por dónde, si son mías, si no son mías, entre otras cosas. Ok, ¿cuáles son las principales funciones de esta carta aporte? Primero, pues registrar la información del transportista, del dueño de la mercancía, de los bienes o mercancías del medio o modo de transporte. También permite a las autoridades competentes, que en este caso pues son los federales, Guardia Nacional, que son los que están cuidando las carreteras federales y demás, identificar de manera más fácil a los operadores, así como los medios de transporte a través de los cuales se realizan traslados de bienes o mercancías en territorio nacional. No hay que perder de vista que estamos hablando que es en territorio nacional. Sirve para acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes o mercancías que se trasladan en territorio nacional y se emite cuando se realiza el servicio de traslado de bienes o mercancías, ya sea con medios propios o contratando a un transportista. Entonces, ojo todas aquellas empresas que no se dedican al autotransporte, pero tienen que mover mercancía propia de una sucursal a otra, del CEDIS, distribuir a las diferentes, pues a lo mejor franquicias o sucursales que tengan, y entonces hay que poner mucha atención porque no solamente obliga a las empresas que se dedican al autotransporte, sino también aquellas empresas que vayan a mover por medios propios, mercancía propia, o que contraten a un transportista para que muevan mercancía propia a otra sucursal, ¿sale? Entonces todo esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero a grosso modo eso es lo que debemos de entender por las principales funciones que tiene como tal una carta aporte y la obligación que nos está ahorita poniendo Hacienda es el complemento carta aporte, que el complemento carta aporte es el que se adiciona a la factura, ya sea de ingreso o de traslado, dependiendo del tipo de mercancía o del tipo de operación que se está llevando a cabo. Y ahorita vamos a estar analizando cada uno de ellos, ¿sale? Ok, voy a hacer una pequeña pausa para abrir un poquito el chat de preguntas, para que se vayan desahogando un poquito.
para ver si hay alguna preguntita conforme a lo que hemos visto. Acuérdense que vamos a estar respondiendo preguntitas conforme a lo que vayamos viendo, pero si alguna preguntita se va a resolver más adelante, no la voy a leer ahorita para no confundirnos tanto. ¿Sale? Ok. ¿Tienen alguna duda en específico de lo que es la carta aporte o para qué se utiliza la carta aporte? Porque sí veo que hay bastantes preguntitas sobre lo que vamos a estar viendo más adelante. ¿Sale? Ok. Espectador anónimo nos pregunta, hola, tengo un cliente que no es transportista, es persona física con actividad empresarial y cuando vendes a sus clientes les lleva las mercancías a su domicilio. En su caso, las mercancías ya no son de él, son del cliente. No les cobra envío. Debe generar carta aporte. Depende, espectador anónimo. Ojalá nos puedas poner tu nombre, se me hace extraño decirte espectador anónimo. Pero bueno, depende de qué, de ciertos factores que vamos a ver un poquito más adelante, pero en esencia, si pudiera llegar a tener la obligación de emitir carta aporte, entonces ahorita más adelante lo vamos a analizar. Pero ojo, por eso quise leer esta preguntita, chicos, porque hay situaciones en las cuales, poniendo el ejemplo que nos pone espectador anónimo, me llamo Elder. Ok, Elder, muchas gracias. Que nos pone él, no necesariamente es que te dediques al autotransporte, en este caso es una persona que vende mercancía y esta mercancía él se las lleva a sus clientes, entonces hay que ver si dependiendo de qué tramos está recorriendo, si tiene o no obligación y qué tipo de vehículo también está usando para el transporte de esta mercancía. ¿Sale? Ok, bueno. En carta aporte se usa también en exportaciones, SIGIS, y ahorita lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pero creo que voy a avanzar un poquito más porque sí hay muchas preguntitas que se van a ir resolviendo conforme a lo que vamos a ir platicando. Entonces, pues bueno, vamos avanzando un poquito más y ahorita retomo otra vez las preguntitas. Vamos empezando con el fundamento legal de lo que nos da como tal la obligación de la emisión de la carta aporte o del complemento carta aporte a nuestras facturas. Empieza por varios factores, nos abarca resolución miscelánea y otras cosas incluso de comercio exterior, pero en esencia empieza a platicarnos un poquito de lo de la carta aporte, el artículo 29, el penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que es el que nos habla de los comprobantes fiscales. Acuérdense que 29A nos habla de tema de comprobantes fiscales. Entonces, aquí en el artículo 29 nos dice que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través de proveedores o por medios electrónicos que dichas reglas determinen, y de igual forma a través de las citadas reglas podrán establecer las características de los comprobantes que sirvan para amparar el transporte y la legal tenencia y la estancia de las mercancías durante el mismo, así como los comprobantes que amparan las operaciones realizadas al público en general. Entonces aquí ya nos empieza a hablar un poquito sobre el tema de que tenemos que demostrar la legal tenencia de esta mercancía. Acuérdense que si una mercancía, ejemplo, no entra legalmente al país, pues difícilmente va a tener un pedimento de importación, o no difícilmente, más bien no va a tener un pedimento de importación, y entonces el número de pedimento de importación es uno de los requisitos que conlleva mercancía que no sea enajenada en territorio nacional. Entonces, esto precisamente lo hacen para evitar el tema de la piratería. Les hablaba que esto tenía una esencia más de comercio que fiscal, pero por la parte fiscal lo empiezan a legalizar, porque pues al final de cuentas es mercancía que compran los contribuyentes para vender aquí mismo en México o para llevar a otros lados y demás, y si no es mercancía legal, pues no va a tener ciertas cosas que la carta aporte sí te obliga a poner, como por ejemplo, si traes mercancía del extranjero que no reúne requisitos para poder entrar al país, que no puede pasar por aduanas porque no tiene las regulaciones adecuadas, pues no va a tener un pedimento de importación. Entonces, si a ti te agarran en un tramo federal con esta mercancía y no tiene una carta aporte porque no va a tener el número de pedimento, pues entonces te pueden decomisar esa mercancía, ¿sale? Y aparte, pues te multan y otro tipo de temas. Pero bueno, en esencia nos empieza a hablar el Código Fiscal sobre la legal tenencia cuando hacemos transporte de mercancías.
Y de aquí nos vamos directamente a resolución miscelánea, que es donde empieza a tomar un poquito más de forma el tema de la carta aporte. Y en resolución miscelánea nos habla en la sección 2.7.7, es la que nos habla de la expedición del CFDI con complemento de pago. Y aquí nos dice en general cuáles son las actividades o el tipo de servicios que van a obligar a generar cartas porte. Y aquí es donde hay que poner atención porque algunas de las preguntitas que que estuvieron saliendo ahorita hace un momento tienen que ver con esta laminita. Entonces, la regla 2.7.7.1 para la resolución miscelánea fiscal del 2022 nos dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga en general y especializada que circulen por, y aquí, ok, ¿quiénes son los primeros obligados? Pues las personas que se dedican al transporte de carga, ¿sale? Aquí vamos acotando específicamente a aquellas personas que dicen, yo me dedico a transportar mercancías. ¿De quién? Pues de terceros, porque mi actividad económica como tal es transportar mercancías de terceros. A mí me puede contratar Farmacias Guadalajara, poniendo un ejemplo, para distribuir mercancía a sus diferentes sucursales. A mí me puede contratar probablemente Office Depot para mandar la mercancía que compran sus clientes en línea. Me puede contratar a lo mejor una empresa de abastos donde están las empresas que venden frutas y verduras para llevar distribución a sus diferentes clientes. Entonces, esto es específicamente para personas que se dedican a transportar mercancía. En primera instancia, no se vayan a confundir porque más adelante nos van a surgir otras obligaciones. Pero ¿cuáles son las personas que van a ser obligadas a estas? Pues bueno, los que transporten vía terrestre, vía férrea, vía marítima o aérea. Sale, oye, pues es que me llegó un paquete y lo voy a ir a recoger porque, no sé, a media cuadra del aeropuerto está el CEDIS de Paquete Express, entonces, pues no cruzó ni terrestre ni marítimo, pues también vía aérea porque los aviones tienen que emitir carta aporte. Bueno, los aviones que se dediquen a transportar cierto tipo de mercancías, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí empezamos a ubicar más o menos algunas personas. Y a otras que nos dice, así como los que presten servicio de paquetería y mensajería, grúas de arrastre y salvamento y depósitos de vehículo, traslado de fondos de valores, materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancía. Nos empiezan a aclarar cuáles son todos estos puntos. Todavía no hablamos del tramo carretero que va a obligar la emisión del complemento carta aporte, pero acuérdense que esto, digo, más adelante lo tenemos ya plasmado en una lámina, pero esto aplica para cuando este tipo de traslados se hacen en tramos federales. ¿Sale? Y ya sabemos, bueno, para los que no sepan, acuérdense que el año pasado que nos empezaron a dar como los pormenores, parecía que nos iban a hacer obligatorio emitir complemento de pago independientemente de si pasabas 1 kilómetro o 2 por tramo federal, pero ahora, pues con resolución miscelánea ya supimos que es solamente si el tramo va a ser mayor a 30 kilómetros del origen al destino, ¿sale? De todas formas lo vamos a ver ahorita más adelante, pero bueno, para que vayan más o menos ubicando los puntos. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas actividades? Deben de expedir un CFDI de tipo ingreso. Ojo, ¿por qué de tipo ingreso? Porque estamos hablando de contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada. Esa es su actividad económica. Entonces, como actividad económica, si ellos hacen cualquiera de estos puntos que están aquí por cualquiera de los medios de transporte que dice que están aquí, van a cobrar. Entonces, como están cobrando, están recibiendo un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hacienda? Pues vas a realizar un complemento, perdón, un tipo de ingreso, un tipo de factura de ingreso, porque acuérdense que hay factura de ingreso, hay factura de egresos, hay factura de nóminas, y están los complementos de pago y pues bueno, el complemento carta aporte. Pero bueno, el tipo de factura que van a realizar estas personas es una factura de tipo ingreso. Entonces, lo que tienen que hacer es su factura normalita, que va a contener pues lo que están vendiendo en general, pero la obligación que les va a adicionar es el complemento carta aporte. Tienen que ponerle a esa factura de ingreso que va a realizar un producto, a realizar el transporte de un producto o hacer un servicio, lo que sea, por tramo federal, van a tener que
acompañar ese CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. ¿Sale? Aquí es donde tenemos que empezar a ubicar los puntos. Si yo realizo una actividad de autotransporte, utilizo tramos federales y a eso me dedico, tengo la obligación de emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. ¿Sale? Este CFDI y su complemento amparan la prestación de servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa en papel o en formato digital, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que es muy importante que mencionemos aquí? Pues que obviamente en este CFDI se tienen que incluir pues ciertos datos que también ahorita vamos a ver más adelante. Pero bueno, este es el tema de cuando tú te dedicas a hacer ese tipo de trabajos, o sea, que es tu actividad económica, entonces vas a tener que emitir un CFDI de ingresos con el complemento carta aporte, ¿sale? Es la diferencia entre si yo solamente me dedico a realizar venta de mercancías, entonces pues yo emito mi factura de ventas, ¿sale? Pero si yo me dedico a transportar mercancías, voy a emitir mi factura de mercancía, perdón, mi factura de servicios de transporte y le voy a adicionar el complemento carta aporte, ¿sale? Ok, voy a avanzar un poquito más y ahorita abrimos el chat de preguntas. Los bienes, bueno, en tema de importación, también había una preguntita en el chat a materia de importación. Cuando estamos hablando a materia de importación, los bienes que vengan del extranjero tendrán que agregar el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte en el número de pedimento de con el número de pedimento de importación. ¿Sale? Entonces, acuérdense que hay obligaciones diferentes para las personas que trasladan mercancía mexicana que no viene del extranjero, que no salió de una aduana y que es la primera vez que pisa territorio mexicano. Y la única diferencia que va a haber entre este tipo de traslados va a ser que las que vienen del extranjero se les tiene que agregar por obligación el número de pedimento de importación. Oye, contadora, es que si yo tengo líneas de transporte que traen mercancía del extranjero y llegan aquí a México, obviamente yo tengo mi residencia permanente en México, yo entero ingresos aquí en México, incluso también llevo mercancía al extranjero porque pues mis choferes tienen visa y pueden hacer cruces al extranjero, hablando por ejemplo específicamente de Estados Unidos. Entonces, para el tema de exportación hay otras reglitas que vamos a ver más adelante, pero a materia de importación, si yo sé que voy a traer mercancía del país, esa mercancía va a tener que pasar por la aduana y por tanto debe de venir con un pedimento de importación. Yo tengo que emitir un complemento carta aporte a mi factura de ingresos con el dato del pedimento con el cual la mercancía va a entrar al país, ¿sale? Ahora, es obligatorio y esto también es bien importante porque entiendo que de repente es un poquito complicado porque sabemos que los requisitos que te pide este complemento de carta aporte pues tiene que ver también mucho con la información que te vaya a proporcionar el cliente, incluso ciertas características y demás de la mercancía que se va a trasladar, pues van a requerir información directamente que te va a proporcionar el cliente. Entonces, aquí mismo en la resolución miscelánea nos dice que quien contrata el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para identificación de los bienes o mercancías que se trasladen. ¿Sale? Entonces, por ley, chicos, nos están obligando a que la persona que vaya a contratar los servicios de las paqueterías, de los que transportan mercancía, pues bueno, sepan con exactitud qué es lo que están transportando para poder emitir correctamente el complemento carta aporte. De hecho, precisamente por eso hubo tantas prórrogas, hubo tantas veces que la autoridad dijo, bueno, ya entra, pero no entra, ya sigue y pues les doy 30 días y periodo de prueba y qué les parece si otra vez. Todos los transportistas se están quejando mucho de que las personas a las cuales les están contratando los servicios o que les están contratando el servicio como tal, pues no les pasa la información como debe de ser. Entonces, entendemos perfectamente bien ese tema. ¿Por qué lo entendemos perfectamente? Porque no es lo mismo que yo te diga, oye, pues me das la información y que el cliente diga, es que me faltó tal o no me acuerdo de tal cosa o los datos no son específicos o lo que ustedes quieran. El caso es que no pueden llenar la información como debe de ser y si no llevan y no llenan la información como debe de ser, pues hay multas.
¿Y para quién hay multas? Pues para el que emite. Entonces, en este caso, pues bueno, es importante y luego dicen, oye, pues es que si no me pasas la información, no te voy a prestar el servicio. Y va a decir el cliente, no, pues me voy con otra paquetería o me voy con otro transportista que sí me quiera prestar el servicio. Y probablemente el otro transportista que no tenga miedo o temor de Dios, pues va a decir, ah, vente, yo sí te presto el servicio, no le hace que no tengas estos datos. Entonces, ojo chicos, porque es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que por eso ha habido tanta prórroga, porque es un poco complicado el reunir toda la información que nos están pidiendo. Pero bueno, por eso ahorita estamos en otro periodo de prueba, más no es un tema definitivo o decisivo para que la autoridad diga, bueno, ya mejor siempre no, ¿sale? Entonces sí es muy importante que lo consideremos dentro de los puntos que estamos ahorita platicando, porque pues al final de cuentas sí va a haber otra, sí tenemos ahorita una pequeña prórroga, pero acuérdense que ya está vigente la obligación, simplemente no hay sanciones en dado caso de que las emitamos con datos que no están, um, ¿cómo se dice? Que no están ahorita correctamente emitidos. ¿Sale? Ok, vamos abriendo nuevamente el espacio de preguntas y respuestas para ver si ya tenemos algunas preguntitas respondidas de las que ya había. Y vamos ahorita hablando un poquito más de las que se están, de las que se están juntando. Nancy nos pregunta, si la empresa que cruza la mercancía es americana, ¿está obligada, perdón, a emitir una carta aporte? No, Nancy, no está obligada a emitir una carta aporte porque obviamente nosotros no podemos obligar a contribuyentes, bueno, no son contribuyentes porque realmente no están en México. Si es una persona que no tiene establecimiento permanente en el país, entonces esta persona no va a tener la obligación. Hay cadenas de transporte que vienen del extranjero y que no tienen establecimiento permanente en México, así como hay empresas mexicanas que tienen su establecimiento permanente aquí y que cruzan al extranjero. Entonces, ambos temas se van a poner palomita simplemente con el hecho de que el transportista que viene del extranjero tenga el pedimento de importación y con eso se va a poder dar por recibido y por llenado el requisito de la carta aporte, porque en este caso no les va a obligar a emitir carta aporte, porque con los datos del pedimento de importación va a ser suficiente para poder comprobar la legal tenencia de la mercancía. Acuérdense que todo esto es para evitar temas pues de piratería, de contrabando, de mercancías que no tienen la calidad para poder estar en el país y que por eso las meten por otro tema o que no pagan impuestos y todo este tema. Entonces, esa es la razón por la cual está este tema de la carta aporte. Entonces, si nosotros contratamos un servicio del extranjero que tiene ya incluida la paquetería con el pedimento de importación, es más que suficiente. De todas formas, lo tenemos en una laminita aquí más adelante, pero bueno, vamos de una vez revisando. Ok, vamos viendo algunas otras, ¿quién está obligado a llenar el complemento carta aporte si estamos del lado de una agencia aduanal? Quien está obligado a llenar el complemento carta aporte, chicos, es quien transporta la mercancía. ¿Sale? Si yo estoy contratando un servicio de paquetería para que transporte mi mercancía, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Es que hay varias preguntitas, bueno, más bien varios temas que vamos a ver más adelante, pero igual se los estoy explicando de una vez. O sea, si yo soy dueño de mi mercancía y yo voy a mandar mi mercancía con mi equipo, con mis recursos a otro lado, yo soy el obligado de emitir el complemento carta aporte, pero va a ser otro tipo de factura. ¿Sale? En tema de la agencia aduanal no tiene obligaciones de emitir carta aporte porque la agencia aduanal no se está dedicando al transporte de la mercancía. Aquí sería el transportista que saca la mercancía de aduana y se la lleva al destino que debe de tener. ¿Sale? Ok.
Paola Martínez pregunta, si me dedico a hacer publicidad y transporto mis materiales para realizar la instalación de los banners a Cancún, ¿debo llevar carta aporte? La camioneta es mía. Sí, Paola, pero hay que ver qué tipo de camioneta. Ahorita también vamos a ver, digo, nosotros como contadores no somos expertos en tema de medios de transporte o de equipos de transporte como tal, como para ubicar, pero por eso puse una fotito en una lámina más adelante porque yo en lo personal, o sea, no sé ni siquiera qué es, escucho de repente que Torton, que bueno, el tráiler obviamente sé que es un tráiler, pero de ahí para abajo hay ciertos tipos de características de ciertos tipos de medios de transporte que seguramente si ustedes están en una empresa de transporte ya sabrán ubicarlas bien, pero para nosotros que somos contadores de empresas, que no necesariamente nosotros estamos como tal dentro de una empresa que se dedica al transporte, pero sí llevamos la asesoría de empresas que pudieran llegar a caer en esas situaciones, tal vez no ubiquemos muy bien los equipos de transporte. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son, en su mayoría, los equipos que van a requerir este tipo de complemento. ¿Sale? Ok. Lidia dice, si el producto que le vendo a mi cliente es puesto en su ciudad, ¿debo emitir carta aporte? Sí, Lidia. Ok. Espectador anónimo dice, tengo un familiar que sí decía, perdón, tengo un familiar que sé si decía a transportación de materiales de caliza, pero los transportistas realizaron mínimo 10 viajes de acarreo de material. En la pedrera facturan por semana. Mi pregunta es, ¿la carta aporte se haría por viaje de material en el día a día o al final de la semana, que es como facturan? En el día a día. Ojo, porque esta pregunta, digo, vamos replanteándola para que, porque la leí medio raro. Si un transportista lleva mercancía y a ese transportista o a la empresa que está haciendo el transporte o a la empresa que está vendiendo, le pagan por semana o factura por semana lo que llevaron en toda la semana, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acuérdense que esto no es para efectos fiscales, es para efectos de transportar mercancía. Entonces, si yo salgo 10 veces a la semana con un cargamento que me van a pagar en una sola exhibición después de haber acarreado esas 10 veces, yo 10 veces tengo que emitir el complemento carta aporte con la factura de ingreso, factura tipo ingreso con complemento carta aporte. ¿Sale? Esto es bien importante, chicos, porque no nos vayamos a confundir y pensar, ay, no, pues es que es una misma factura para todo, porque son corridas completamente diferentes. ¿Sale? Ok, Ana Hurtado hace otra pregunta. Entonces, si mi comprador de mercancías me manda su transportista, yo no soy el responsable de la carta aporte, pero sí de emitir la factura para que tenga la info. Tú estás obligada, Ana, a si tu comprador de mercancías te manda a su transportista. Yo no soy el obligado de emitir la carta aporte, pero sí de emitir la factura para que tengan la info. Sí, aquí, por ejemplo, Ana, lo que está, o sea, si tú no eres la que va a transportar la mercancía y tú tampoco eres la dueña de la mercancía, tú no tienes la obligación de emitir carta aporte. Quien tiene, y ojo porque estas cosas se están dando y por eso hay tantas dudas, chicos, porque por ejemplo aquí Ana nos dice, entonces, o sea, por ejemplo, ella tiene tazas y se las va a vender a una persona y esa persona dice, no me cobres envío o no me lo mandes por paquetería, yo tengo medios de transportes para poder recoger la mercancía y llevarla conmigo. En este caso, si se fijan, se está cumpliendo una circunstancia en la cual la persona que hace la venta no está haciendo el transporte, ¿sale? Quien lo está haciendo es la persona dueña actual de la mercancía. Entonces, esta persona dueña actual de la mercancía va a tener que emitir una factura, pero es una factura diferente. La factura es de tipo traslado con complemento carta aporte. Ahorita lo vamos a revisar más adelante, está la lámina en donde hacemos la explicación, pero como les digo, aquí hay que ir viendo
las diferentes situaciones que se pueden presentar y ver exactamente quién va a tener la obligación, porque así como la pregunta que nos plantea Ana, no tiene ella la obligación de emitir la carta aporte, la obligación es del contribuyente que está transportando la mercancía, aunque la mercancía sea de ella y no la haya comprado o no sea directamente de ella el lugar de donde, de donde la está recogiendo. ¿Sale? Ok. ¿Qué sucede con los repartos que a veces se hacen con los fletes? Repartos, Lupita, a lo mejor un flete te refieres a cuando hay, por ejemplo, una mudanza. Si la mudanza es federal, ojo, porque incluso cuando hacen mudanzas federales, hay mudanzas federales, me refiero a que se mudan de un estado a otro. Hay mudanzas que te piden incluso la factura de cada uno de los artículos que están transportando, porque si no tienen la factura, luego pueden decir, oye, pues si no tienes la factura, pues no estás comprobando la legal tenencia. No necesariamente es que la factura esté a nombre de la persona que lo va a recibir o que la factura esté a nombre de alguien, o sea, no, simplemente que la mercancía tenga factura. ¿Sale? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si no, pues no estás comprobando que esa mercancía se compró en territorio mexicano o en territorio extranjero con su pedimento y entonces pudiera llegar a interpretarse que es mercancía pues de ilegal procedencia. Esto sí es un problemón, ¿por qué? Porque imagínense si a mí ahorita me dicen, te tienes que mudar, no sé, a Querétaro, y yo agarro las cosas que están en mi casa, las quiero subir a una mudanza, pues obviamente yo como persona que tengo mi casa, no es que facture todo lo que meto a mi casa. ¿Sale? Entonces, esto llega a ser de repente un tema de conflicto porque no muchas paqueterías o no muchos fleteros se quieren arriesgar a subir mercancía de este tipo. ¿Por qué? Pues porque si el día de mañana llegan a pararlos, les van a confiscar la mercancía y la bronca para quién va a ser, pues para la persona que está transportando la mercancía en esencia, porque si le advierte también al dueño, pues por ahí debería de haber un tema de responsabilidad mutua, pero no necesariamente es así. Entonces, eso es lo que pasa con el tema de los fletes, o sea, de los fletes entre ciudades. Pero ojo, de todas formas, pues tiene la obligación de emitir la carta aporte el fletero. Ok, ¿el SAT podrá emitir carta aporte o debo contratar un software para facturación? No, Génesis, el SAT tiene que emitir las reglas y los software necesarios para poder emitir las cartas aporte desde ahí. Ok. Marlene Macías nos hace una pregunta interesante. Dice, buenas noches. Yo trabajo para una empresa donde se contratan fleteros para mover la mercancía y tengo una duda para pasar la información de origen y destino, ya que no es la misma dirección fiscal de donde se carga o se descarga, que se haría en este caso poner la razón social y el RFC del cliente y el domicilio donde se haga la carga y descarga. Exactamente, Marlene. Acuérdense que aquí el punto importante es el origen de la mercancía y el destino de la mercancía. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el domicilio fiscal de la empresa a la cual le vas a entregar la mercancía está, bueno, conozco Guadalajara. Entonces, suponiendo que está aquí o sea, el domicilio fiscal está en Guadalajara, pero la mercancía la vas a entregar en Tepatitlán, por ejemplo, que Tepatitlán pues es un municipio que está a las afueras de Guadalajara. Entonces, imagínense, y Tepatitlán obviamente es federal, entonces imagínense si agarran la mercancía y la encuentran en camino a Tepatitlán, cuando el domicilio fiscal dice Guadalajara. Si lo para una persona de Guardia Nacional, lo que va a pasar es que le va a decir, pues te estás robando la mercancía, porque aquí dice que tu destino es Guadalajara y Guadalajara está ahí atrás y tú ya vas para Tepa, ¿sale? Entonces, esto es bien importante para que no vayan a tener un problema el día de mañana. No es el domicilio fiscal, es el origen y el destino de la mercancía. Ok. Nayeli dice, buenas noches, Cris. Nosotros somos una empresa, buenas noches, Nayeli. Nosotros somos una empresa maquiladora de detergentes. En algunos casos no se termina la producción. Ejemplo, nosotros estimamos enviar 1000 piezas y mando la información con eso para que hagan su carta aporte, pero al final no se terminó la producción y solo se envían 900 piezas. ¿Qué procede ahí? No hay tanto problema, Nayeli,
si son un número menor de piezas a las que dice la carta aporte. O sea, obviamente ahí pues habrá un tema interno de que probablemente te digan, oye, pero pues ¿por qué faltan piezas? ¿Te las robaste o qué pasó? Pero pues bueno, ahí es, o sea, no hay tanto problema porque no es la persona, o sea, vamos, el federal o en este caso el Guardia Nacional o quien te pare autoridad en carreteras, no se van a poner a decir, oye, llevabas 1000 piezas y ya nada más llevas 900, entonces, pues, ¿qué pasó con las otras 100? Eso lo va a cerciorar o lo va a revisar el destinatario de la mercancía. Lo que sí vas a tener un problema es si produces más y mandas la carta aporte por menos, ¿sale? ¿Por qué? Porque allí sí aplica el hecho de decir, oye, tienes aquí 100 piezas que no están amparadas por una carta aporte, entonces yo me supongo que esas 100 piezas o te las estás robando y te las voy a ahorita ¿cómo se dice? A confiscar o son de ilegal procedencia, o las metiste de forma ilegal al país, o son contrabando, o están adulteradas y no reúnen los requisitos para etc. Entonces ahí es donde hay el mayor problema. Obviamente lo ideal sería que cuadrara todo absolutamente, ¿verdad? Pero no hay tanto problema hacia arriba, perdón, hacia abajo como hacia arriba. Ok. Otra persona pregunta, contadora, buenas tardes, usuario de Zoom. Pónganme su nombre, no sean malitos, luego les ando diciendo bien raro. Un contribuyente que se dedica a la producción de productos de maíz, tostadas, él mismo reparte su propia mercancía. ¿Está obligado a la emisión de la carta aporte? Sí, siempre y cuando utilice el tipo de transporte que lo obliga a emisión de carta aporte, que ahorita lo vamos a ver más adelante, o que sus tramos sean federales. ¿Sale? Ok, vamos a seguir con la presentación y pausamos un poquito el tema de las preguntitas para retomarlas en un momento más. Bueno, ya sabemos que el contribuyente que contrate nuestros servicios tiene la obligación de proporcionar toda la información para poder emitir correctamente una carta aporte. Y es la razón precisamente, o una de las razones por las cuales se ha aplazado tanto la entrada en vigor de este documento. Pero ahora vayamos hablando de las infracciones. Las infracciones están fundamentadas en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación y nos dice que no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte de territorio nacional va a tener una infracción de acuerdo al artículo 84 y la fracción es la 11ª y va de 760 a 14,710 pesos. Pues bueno, comprendidas en la fracción 12ª, que es del artículo 83, que es la que estamos hablando aquí. Entonces, esto es las fracciones a las cuales nos estamos nosotros arriesgando por el tema de la no emisión de la carta aporte. Ojo, esto es la infracción por no la emisión. Aparte va a ser el que nos van a confiscar la mercancía y ese es otro tema, pero eso pues ya es de carreteras federales, ¿sale? Ok, perdónenme, es que todavía traigo por ahí reseca la garganta. Vamos ahora hablando sobre lo que muchos tenían dudas y lo que ya les venía yo mencionando en preguntitas anteriores. ¿Qué pasa si yo soy dueño de la mercancía? Como en este caso el ejemplo de la persona que nos decía de las tostadas. Yo produzco la mercancía, es mi mercancía, tengo un CEDIS en donde yo tengo el centro de distribución y tengo sucursales en diferentes partes. Vamos poniendo dos ejemplos. Tengo sucursales en diferentes partes de la misma zona metropolitana, ejemplo aquí Guadalajara, y tengo también sucursales en las afueras de la ciudad, ¿sale? Tipo, ya me voy a lo mejor a Tepatitlán, ya me voy a Arandas, ya me crucé a lo mejor, ya me fui más lejos a Nayarit, Michoacán, Colima, pero ya estoy empezando a tener sucursales en otras partes, pero son mis sucursales, son mi mercancía, yo simplemente lo único que hago es que la produzco aquí en Guadalajara y le empiezo a distribuir a diferentes partes de México o de la misma zona metropolitana. ¿Cómo sé cuándo sí tengo la obligación de emisión y cuándo no? ¿Sale? Ojo, porque la obligación de la emisión es el complemento. No estamos hablando de la factura que amparen las mercancías, estamos hablando del complemento. ¿Sale? Aquí nos cambian la jugada y nos dicen, ok, si tú eres el dueño de la mercancía, entonces lo que vas a hacer es emitir un CFDI no de tipo ingreso. Acuérdense que en el pasado estábamos hablando de un CFDI tipo ingreso. Aquí lo que vamos a hacer es emitir un CFDI de traslado. El CFDI de traslado va a ir con importe cero
y va a llevar un complemento carta aporte si esta mercancía se hace presente en carreteras federales, ¿sale? Por las que yo tenga en territorio aquí local, por decirlo de alguna manera, solamente voy a emitir un CFDI de traslado. Oye, pero es que es aquí en el mismo territorio nacional, pues, perdón, en la misma zona metropolitana, sí, pero si te llega a parar, por ejemplo, una persona de vialidad, lo primero que va a hacer es decir, oye, ¿y esa mercancía qué? O sea, acuérdense que estas reglas, y se los vuelvo a repetir, son para comprobar la legal tenencia de la mercancía. Entonces, si a mí me paran, les digo, no conozco otros estados, por eso les estoy poniendo muchos ejemplos de aquí de Guadalajara, si a mí me paran llevando mi mercancía de Guadalajara a Zapopan, pues estamos hablando que es tramos locales, estamos hablando de una misma zona metropolitana. Pero si me paran y me quieren revisar la legal tenencia de la mercancía, yo lo voy a poder comprobar con la emisión de traslado. Sale, oye, es que es mi mercancía, aquí está perdón, la factura de traslado porque la estoy llevando de este punto a este punto, aquí están las piezas, aquí están los requisitos. ¿Obliga el complemento carta aporte? No, no obliga el complemento carta aporte, porque el complemento carta aporte solo es para tramos federales. Si yo tengo la misma sede aquí en Guadalajara, pero me voy a llevar esa mercancía a Colima, por supuesto que me va a obligar la carta aporte como complemento. ¿En qué? En un CFDI de traslado. ¿Sale? Ahí es donde tenemos que ir revisando bien cuál es mi logística en operación para poder saber cuándo sí me aplica y cuándo no me aplica. Y aquí tal cual nos lo dice en esta regla, que es la 2.7. Perdón, 2.7.7.2, que dice que los propietarios, poseedores o tenedores de mercancía o bienes que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores en territorio nacional por la vía terrestre, férrea, marítima o aérea mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI tipo traslado. ¿Sale? Extendido por ellos al que deberán incorporar el complemento carta aporte. A todos les pone la obligación del complemento carta aporte, pero no todos lo tienen. Ahorita vamos a ver, como les digo, cuál es la obligación específica y todo esto parte del tema de carreteras federales y de los tramos en kilometraje. Ahora, aquí es donde les decía que se resolvía lo de la preguntita que hacía uno de nuestros compañeros sobre el tema de residentes en el extranjero. Y de esto nos habla la regla 2.7.9, perdón, 2.7.7.9 de la resolución miscelánea fiscal. No les pongo las reglas así tal cual como están redactadas porque la resolución miscelánea fiscal es súper técnica, o sea, nunca te va a hablar de cosas claras. Cuando tú la lees tienes que tener abierto el código, la ley de ISR, la ley del IVA, IEPS, todas las leyes que se relacionen con la resolución miscelánea, tenemos que tenerlas abiertas porque lo que hace la resolución es que te hace alusión a ciertos artículos. Entonces tienes que irte a ver qué dice el artículo para saber qué dice la regla. Entonces, pues es bastante tediosa. Para los que se saben la ley de memoria, pues no hay tanto problema, pero los que no pensamos nunca aprendernos la ley de memoria porque luego nos la cambian y ya valió toda nuestra estudiada, preferimos mejor saber cómo buscar. Eso es una recomendación que les doy. Jamás traten de aprenderse la ley, pero sí aprendan a saber cómo está ordenada y dónde buscar ciertas cosas y con eso es más que suficiente. No necesitamos tenerla aquí de memoria fotográfica. Esta regla nos dice que podrán amparar el transporte de bienes y o mercancías nacionales y de procedencia extranjera en territorio nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la ley aduanera, siempre que no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional. Pedimento. ¿Sale? Entonces, el pedimento es lo único que va a soportar el traslado de la mercancía cuando el transportista sea extranjero. ¿Sabes? Entonces, aquí no es que, oye, transportista que vienes de Guatemala, necesito que me emitas el complemento carta aporte porque si no me van a quitar mi mercancía. No le vamos a decir al transportista de Guatemala que nos emita carta aporte porque ni siquiera va a tener el sistema, ni va a tener los medios, ni nada. Lo único que necesita es tener el pedimento de importación
donde se amparen cada uno de los bienes que él viene transportando. Obviamente, pues ahí en el pedimento debe de venir un final del destino de la mercancía y con eso va a ser más que suficiente. Ellos no tienen la obligación ni lo van a poner en ningún momento, ¿sale? Ahora pasa al revés. ¿Qué pasa con las empresas que llevan mercancía al extranjero? ¿Sale? Aquí dice CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios. De esto nos habla la regla 2.7.7.10 y nos dice que las empresas residentes en territorio nacional que proporcionen el servicio de transporte internacional cuando la prestación del servicio inicie en territorio nacional y concluya en el extranjero, deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. ¿Sale? Entonces, aquí sí te obliga a que pongas el complemento y que emitas todo. Y aquí nada más que nos cambia un poquito, porque nos dice registrando la totalidad del servicio, o sea, lo que le vamos a cobrar, perdón, e indicando como destino final el domicilio ubicado en el extranjero y los datos por medio o modo del terrestre del transporte, perdón, que se utilizará para su traslado. O sea, te minimiza los requisitos porque ya no te pide tanto tema de qué RFC y demás de la persona a la cual le vas a llevar la mercancía porque pues no lo vas a tener. Y luego aquí sí nos hace una aclaración que nos dice, en caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce fronterizo, ejemplo, lo llevé de aquí a, no sé, a la ¿cómo se llama? Perdón, a la costa, a las costas de Colima, en camión, y de ahí se va a ir en, no sé, ¿cómo se llama? Barco, perdónenme, Dios mío, en barco, se va a ir en barco. Entonces, pero yo soy dueño de la embarcación, o sea, yo voy a hacer el traslado de la mercancía, no sé, se va a ir a China. Entonces, si se va a hacer de esa manera, en el momento que se hace el cambio de medio de transporte, se tiene que emitir otro complemento, perdón, otro documento, otro CFDI, pero ahora va a ser de tipo traslado y le vamos a poner otra vez el complemento carta aporte. Y aquí, pues bueno, se van a registrar los datos de dicho modo o medio de transporte para el cual deberá estar relacionado el CFDI de tipo ingreso que ampara la totalidad del servicio. Ojo porque parece trabalenguas, pero no es tan difícil si ya lo revisamos. Oye, tengo mercancía en Guadalajara y la voy a llevar a las costas de Colima porque esa mercancía, su destino final va a ser, no sé, Alemania y se tiene que ir en barco porque no puede ir esa mercancía en avión. Pero yo soy el dueño de toda la logística hasta llegar a Alemania la mercancía. Entonces, yo lo que voy a hacer es que desde mi CFDI de ingreso de aquí, voy a poner como destino final Alemania, no las costas de Colima. Entonces pongo mi destino final en Alemania y obviamente mi primer medio de transporte va a ser terrestre, entonces voy a poner todos los datos del transporte terrestre. Llega a las costas de Colima y entonces lo que voy a hacer es emitir un complemento, un CFDI de tipo traslado, ya no va a ser de tipo ingreso, sino de tipo traslado, con complemento carta aporte y relacionando el CFDI de ingresos que emití al principio, ¿sale? Y entonces ese documento de traslado es el que va a amparar la mercancía para que aduana me deje sacar la mercancía y se vaya ya a su destino final. Entonces, esto es simplemente pues ver, como les digo, origen, destino y qué es lo que pasa cuando esa mercancía tiene que pasar por otros puntos. Ok, aquí es donde les hablaba del tema del tipo de transporte que están obligando. Oye, es que ¿sabes qué? Imagínense una situación. Pues yo transporto mi mercancía en Uber. El Uber es el que me hace el transporte de la mercancía. Yo llevo no sé, son galletitas o lo que sea, y es un Uber, es un carrito, es un coche que en la cajuela allí le puse para que pusiera ciertas mercancías, entonces es un Uber. Un Uber no va a tener la obligación de emisión de carta aporte. Aquí vamos a leer el por qué. Tramos de jurisdicción federal para el traslado de bienes y o mercancías a través de autotransporte. 2.7.7.12. Los contribuyentes que realizan el transporte de bienes y o mercancías a través de autotransporte mediante vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2 de conformidad con la NOM 012 SCT 2-17
o la que la sustituya y no excedan de los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción federal a los que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, siempre que en su trayecto la longitud de tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros. Ojo chicos, porque aquí de todas las situaciones que pensábamos que pudieran llegar a exigirnos el complemento cartaporte, nos está minimizando las obligaciones, ¿sale? Este de aquí, el que está marcado con color rojo, es el de nomenclatura C2 y es el tipo de vehículo que dice que si mis tramos de transporte son menores a 30 kilómetros y la longitud de mi vehículo no es superior a este tipo de vehículo, que es un vehículo que tiene número de ejes 2, no sé qué es un eje, disculpen mi ignorancia en tema de transportes, y el número de llantas son 6, entonces estos vehículos no van a tener la obligación de emitir una carta aporte siempre y cuando su origen y destino no exceda de 30 kilómetros, aunque toquen tramo federal, ¿sale? Entonces, aquí chequen muy bien esto, ¿por qué? Porque a lo mejor si mi mercancía yo la muevo en una camioneta pickup y la camioneta pickup sí toma tramo federal, pero el tramo federal es inferior a 30 kilómetros, entonces, por ende, pues no voy a tener la obligación de emitir una carta aporte, ¿sale? Simplemente hay que emitir el CFDI de traslado para que pues, no vayamos a tener temas con que al rato quieran confiscarme mi mercancía, pero la carta aporte quedas exento de hacer el complemento carta aporte. Acuérdense que un tema es el traslado de la mercancía y cómo la debo de justificar, y otro tema es si tengo la obligación o no de emitir el complemento carta aporte. ¿Sale? Y aquí dice, en caso de que los vehículos ligeros de carga transporten remolques sin que excedan los pesos y dimensiones del tipo de camión C2, de conformidad con la regla bla, 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 la que ya dijimos ahorita, les resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, que es este, que no están obligados a la emisión de la carta aporte. ¿Sale? Déjenme abrir otra vez el chat porque creo que ya es tiempo suficiente para hacer nuevamente preguntitas. Alcatara Rocío nos pregunta, ¿los 30 kilómetros abarcan desde el origen hasta el destino o únicamente sobre carretera federal? Desde el origen hasta el destino. Tiene que ser un tramo menor a 30 kilómetros. ¿Sale? Y voy a hacer otra preguntita más. Perdón, es que están llegando muchas y luego quiero leer una y se me mueve de lugar. María pregunta, tengo una C15. Dios mío, no sé cuál es la C15, María. Y los mecánicos llevan refacciones a donde se encuentran los tractos. Se debe realizar carta de traslado. No sé qué es una C15, pero si esa C15 es menor a la C2, que sí la estoy viendo aquí visualmente y sé cuál es una C2, y es la que nos habla la ley. Si es más chiquita que la C2, y es menor a 30 kilómetros el tramo de traslado de mercancía, que sea tuya de refacciones y demás, no tienes la obligación. Pero si esa C2 transita por tramos federales y es mayor a 30 kilómetros, entonces sí. ¿Sale? Ok. Vámonos con la siguiente. Obligatoriedad y periodo de prueba. Ojo con esto, porque aquí está lo interesante del asunto y era lo que les decía al principio. Sí estamos ya obligados a emitir el complemento carta aporte, pero todavía no nos andan multando, ¿sale? Esto es lo importante, que nos dicen que del 1 al 31 de marzo se define como periodo de transición para emitir correctamente el complemento carta aporte. Si a nosotros nos paran en carretera, nos van a decir, oye, es que, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda con tu complemento? ¿Te equivocaste? Aquí esto no está bien, tienes estos temas, no te van a multar.
¿Por qué no te van a multar? Porque todavía estamos en periodo de prueba, nos están diciendo equivócate, no pasa nada, pero ya no hay que dejarlo por un lado porque no sabemos si vamos a tener otra prórroga o ya nos van a hacer obligatorio el tema. El porte en su versión 2.0 sin que se apliquen multas ni sanciones en operaciones, carta porte, perdónenme, lo corté en un tramo que no era. En operaciones de comercio exterior, la factura con complemento carta aporte será exigible a partir del 31 de marzo del 2022. ¿Sale? Entonces hay que tener en cuenta estos puntos porque estos puntos que tenemos aquí, chicos, es lo importante de la noche porque pues no es como que, ay, ya estoy ahorita y necesito tenerlo ya listo y o me hago de que no sé nada y hasta el 31 de marzo vemos. No, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sale? Aquí solamente les pongo en general algunos datos que son los que te piden para efectos del autotransporte, que son, pues bueno, la ubicación, el origen, el RFC del remitente o destinatario, fecha y hora de llegada, estado, país, código postal, tu tipo de ubicación para el destino, RFC del remitente, fecha y hora de salida, distancia recorrida, estado, país, código postal, estos son los obligatorios, ¿sale? El peso, unidad, número total de mercancías, los bienes, la descripción, la cantidad, la clave de unidad, el peso en kilogramos, el permiso, el número de permiso, configuración vehicular, placa, todos estos puntos que están aquí. Cuando hablan de figura, se están refiriendo al chofer, ¿sale? Tipo de figura, RFC de figura y número de figura. Ok, chicos, tengo, no les miento, alrededor de 200 preguntitas. Entonces, son muchísimas, muchísimas las dudas que tenemos el día de hoy. Entonces, voy a responder un par de duditas más. Va a entrar el licenciado Gonzalo porque queremos platicarles algo que también es importante porque tenemos otra fecha, obviamente, también para ver carta aporte. Entonces, les vamos a platicar un poquito de otros temas. Respondo dos preguntitas y voy a estar respondiendo muchas ahorita, por el chat. ¿Sale? Porque sí son bastantes, para no aburrirlos ahorita con 200, con 181 preguntas, porque aquí tengo 181 y en el chat no sé cuántas tenga, pero todavía no las he visto. Ok. Déjenme, esperen, es que quiero leer una y se me mueve de lugar. ¿Cómo es el complemento carta aporte de ingreso? El complemento carta aporte de ingreso se hace cuando yo voy a prestar un servicio de traslado de mercancías y yo no soy el dueño de las mercancías. ¿Sale? El complemento carta aporte en una factura de traslado es cuando yo soy el dueño de las mercancías y simplemente las voy a mover del lugar y yo mismo voy a hacer ese movimiento. ¿Sale? Ok. Y la otra preguntita antes de que entre el licenciado es Eduardo Ruiz Bello nos dice, buenas noches, tengo un cliente, ay, se los juro que se me mueve súper rápido. Buenas noches, tengo un cliente que actualmente se dedica a prestar servicios de entrega de paquetería de Mercado Libre a zona local. Está obligado a emitir CFDI de traslado. Eh, um, Se dedica a prestar servicios de entrega de paquetería de Mercado Libre en zona local. ¿Está obligado a emitir CFDI de traslado? No, quien está obligado a emitir el CFDI de traslado es quien es dueño de la mercancía. Si él solamente va a hacer el transporte a nivel local, él no tiene que emitir el CFDI de traslado. Quien lo emite es la paquetería que lo está contratando a él para hacer la distribución de la mercancía.